Yo creo que hay tres grandes factores. Uno que parece muy obvio, que son las infraestructuras. A veces las damos por descontado, pero creo que tienen que estar ahí. Luego hay otro que es la alfabetización digital, es decir, saber qué hacer con esas infraestructuras. Es seguramente, al menos en los países más desarrollados, la gran brecha digital que tenemos ahora. Digamos que las infraestructuras, ya sean de acceso público o privado, están al alcance de todos, por bibliotecas, telecentros. En cambio, saber utilizarlas para fines muy concretos es ahora mismo un gran reto. Y el tercer gran reto, por obvio que parezca, es una cultura democrática muy clara. Es decir, nos encontramos a veces a personas hablando de democracia directa, democracia deliberativa, sin saber que llevamos 4.000 años de democracia desde los griegos y que hay muchas cosas, muchos caminos que ya se han explorado y ya se ha visto qué es lo bueno y lo malo de ese camino. Entonces, creo que vale la pena también tener una cultura democrática muy clara para no repetir errores del pasado. Bueno, yo creo que la experiencia más clara que tenemos, al menos en España, en los últimos, bueno, desde que tenemos Internet, es el movimiento de los indignados, el 15M, que fue o está siendo todavía, yo creo, un gran movimiento de recuperar las raíces de la democracia, al alejarse de las instituciones que lo quieren mediar todo, que lo quieren controlar todo, y devolver la democracia a ese demos, a ese pueblo, a que salga a las calles, a las ágoras, a deliberar, a perder el tiempo, entre comillas, hablando de democracia, de objetivos, de lo que queremos, de lo que necesitamos. Yo creo que el movimiento del 15M, con gran diferencia, ha sido el gran evento de democracia electrónica que ha habido, bueno, y que ha habido siempre, yo creo, en España. Desde que la democracia es democracia, necesitamos, por temas de eficiencia y de eficacia, alguien que nos represente. Es decir, decía antes que los griegos ya eran unos demócratas, allí prácticamente cada persona se podía representar a sí mismo porque muy poca gente tenía voto. En un país como España, con 47 millones de habitantes, no todo el mundo puede votar cada día cualquier decisión, con lo cual montamos gobiernos, montamos partidos que hacen que nos representen. Y eso es eficiente porque tenemos unas barreras de espacio y de tiempo que son insalvables. O lo eran hasta que tenemos Internet y resulta que esas barreras de tiempo y de espacio, ese coste de participar se vuelve casi nulo. Entonces yo creo que ahí es donde las TIC han hecho que las instituciones democráticas que tenemos hasta ahora, los parlamentos, los partidos, los gobiernos, no diré que ya no tengan sentido, pero sí deben redefinirse, porque su gran papel, que era intermediar, ser eficientes en términos de coste, ya no tienen ese papel, porque Internet hace que eso sea muy fácil y muy barato. Entonces de ahí las TIC que estén revolucionando todo lo que es la democracia representativa, todo lo que es la democracia basada en las instituciones. Para mí el gran reto no es ni las infraestructuras, ni la alfabetización digital, ni tan siquiera que haya la posibilidad, que ahora no la hay, de votar por Internet, sino todo lo que viene antes. Y para mí son dos grandes aspectos muy importantes. Uno es la información, es decir, que la información fluya, que la información sea libre, que la información sea objetiva. Hay ya interesantes movimientos en España, yo creo en el mundo también, de Open Data o de Open Government. Yo creo que esa es la primera fase y es esencial. Es decir, si no sabemos de qué estamos hablando, es muy difícil que haya una democracia electrónica detrás. Y el segundo paso es la deliberación. Es decir, solemos identificar la democracia electrónica con el voto electrónico y el voto al final es solamente una parte, no diré la menos importante, pero es una muy pequeña de todo un proceso anterior que empieza con la información, que es muy importante, y luego deliberar. Es decir, decir cuál es mi opinión, escuchar la tuya, ver cuáles son tus puntos, tú escuchar cuáles son los míos, decidir dónde estamos equivocados y dónde creemos que tenemos razón, negociar entre nosotros, ¿por qué no?, ceder una parte a cambio de otra cosa que a lo mejor me compensa. Es decir, toda la parte de hablar por hablar, de escuchar a los demás, de formar una opinión, de que a la hora de votar tengamos una opinión fundamentada en la razón y no en algo que nos ha dicho un líder populista o que nos parece que es la mejor opción porque no estamos informados. Me parece que ese es el gran reto y además no creo que sea fácil. Creo que la información es fácil o más o menos fácil obtenerla, el voto electrónico es más o menos fácil obtenerlo, pero la parte de deliberación, que no sea apasionada, que sea racional, que sea sosegada, que sea equidistante, que sea plural sobre todo y consensuada, esa es la parte que me parece más difícil porque todavía no tenemos mecanismos de reputación donde las opiniones pesen más las que están más informadas que no las que no lo están tanto.
ejemplo recientemente en la ciudad de Barcelona, donde se preguntó a los ciudadanos si querían transformar o reformar profundamente uno de los grandes ejes de circulación, la diagonal. Y yo creo que es un estudio de caso muy interesante porque hubo cosas que fueron muy bien y cosas que fueron muy mal. Entonces, la parte anterior, por ejemplo, hubo mucha información sobre las diferentes opciones que había, incluso la gente pudo proponer sus propias opciones. Al final acabó pues que había 3 opciones que se podían votar, se acabaron votando y curiosamente acabó que la ciudadanía de Barcelona no quería ninguna de las 3 opciones, bueno, de hecho no quería ninguna de las 2 reformistas y se quedaron con la tercera opción, que era que las cosas se quedasen como están. A favor, yo creo, cosas que se aprendieron ahí, fue que la gente podía participar, fue que el proceso es totalmente normal, la parte electrónica con la parte analógica o presencial se fueron muy bien una con otra, y también es normal ver que después de votar puede no cambiar nada, y eso también es democracia. La parte mala es que creo que se politizó mucho el proceso, se creyó que era una elección a favor o contra el alcalde, cuando en realidad se está hablando de una calle, no de si el alcalde era mejor o peor. Entonces sí que hubo mucha politización del referendo, y una parte interesante es que fue una elección cerrada sobre el tema, es decir, nadie decidió si el problema de la circulación en Barcelona era otro que no fuese la calle Diagonal o la avenida Diagonal, sino que a lo mejor era que había demasiados coches, y a lo mejor lo que había que hacer era cerrar la circulación de los coches y poner más autobuses. Entonces, esa parte se quedó fuera y el debate fue solamente sobre qué opciones de cambio de la avenida Diagonal, y no toda la parte anterior, que es lo que la democracia deliberativa pediría. Pero me parece que fue un ejercicio muy, muy, muy interesante, además, muy participado, muy positivo, muy reivindicativo por las asociaciones, por la ciudadanía en general. A mí me pareció un ejercicio muy, muy interesante. La verdad es que en América Latina, yo creo que es muy difícil hablar de América Latina porque hay muchas Américas Latinas. Me parece, por ejemplo, que en el punto en que está Chile o Argentina no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que pueda ser Venezuela o Bolivia, incluso Ecuador. Entonces me parece que son estadios muy distintos, no solamente por el estado de desarrollo de la sociedad de la información, que es una parte muy importante. Seguramente ahí lideran, México y Chile están liderando fuertemente eso, incluso la República Dominicana están muy fuerte liderando, pero hay otra parte que es el liderazgo político. Entonces creo que no nos cabe ninguna duda que hay distintos regímenes o distintos líderes que tienen ideas muy distintas de lo que es la democracia o lo que es la participación. En cualquier caso, creo que América Latina está en un momento muy interesante porque se está despegando de lo que es la ortodoxia anglosajona o la ortodoxia europea y norteamericana, que es el gran partido muy alejado de la ciudadanía, muy alejado de la participación, y por todo lo contrario, los grandes movimientos que al menos yo veo en el cono sur, por ejemplo en Perú, en el sur de Argentina, en Brasil, son muy interesantes, donde se está dando mucho poder a la ciudadanía, que para mí es el sustrato de la democracia. No es tanto la tecnología, sino es el pueblo el que quiere participar. Y en ese sentido me da la impresión de que América Latina va muy por delante de otros países supuestamente más desarrollados, ya que la ciudadanía quiere participar y está participando ya en las calles. Cuando tenga la posibilidad de hacerlo tecnológicamente, se habrá dado un paso de gigante. Entonces, para mí el futuro o la prospección que tengo es que las bases ya están puestas, la ciudadanía ya quiere participar y ya lo está haciendo, y es solamente de que haya un líder que quiera transformar lo que ahora se hace a pie o se hace presencialmente en una urna y poner una tecnología digital que ya está disponible y que quiere hacerlo eso digitalmente.